Esto pasaba ayer en el Consejo Municipal y la tenemos hoy en vivo con nosotros. Así es. Se votaba, ahora lo va a explicar ella, Sí. qué era lo que se votaba y por qué este tema surge, ¿no?, en el centro de un debate que es público, que se da todas las semanas, pero que esta vez tuvo el aporte, el ingrediente de una experiencia personal conmovedora. Hola Anita, gracias por atendernos, hola y felicitaciones. Hola Anita. Hola Ciro, un placer verlos y bueno, estar en contacto. Claro. Verlo es más movilizante todavía porque, bueno, ayer sentí esta necesidad, como bien lo dije, de poder compartirlo desde un lugar sano, desde el perdón, no desde la victimización, sino también poder trabajar, como bien decía Ciro, este proyecto que pudimos transformarlo en ordenanza, que es la creación de una secretaría para recibir las violencias de género, no solamente cuando son en personas, sino también cuando a veces puede llegar a haber un tercero que participe en alguna situación como esta. Y bueno, una de las tantas deudas que tenía el Consejo Municipal, como es algo que vamos a empezar a trabajar, porque el Consejo, por ejemplo, que lo hablábamos ayer con el resto de las concejalas, no tiene, digamos, lo que sería la licencia por maternidad. Entonces digo, bueno, son pequeñas situaciones que se van planteando, que las necesitamos y sobre todo por el rol que tenemos las mujeres en este presente. Bueno, la verdad felicitaciones por ponerlo en palabras, porque es terrible el tema, pero me parece que eso tiene que ver. Nadie lo puede poner en palabras y recién ahora se está poniendo en palabras. Cuando tenías 9 años, una nena de 9 años, es dificilísimo que lo ponga en palabras, lo pusiste en palabras de primera persona y después es aún peor, porque las mujeres a quienes le ha pasado cuentan que después uno lo naturaliza para no decirlo, trata de olvidarlo, porque antes era imposible ponerlo en palabras. Hoy es un poco más posible, o al menos hay a dónde decirlo. Sí, yo tuve la suerte de que cuando intuí que esto no estaba bien, de que lo que me estaba pasando no era natural, y que claro, como niña, a veces la manipulación de los adultos hace que nos callemos, que vivamos amenazadas o que sintamos miedo. También pensar que no nos van a creer. Y gracias a mis papás, que lo puedo hablar enseguida, me acompañaron, me abrazaron, me contuvieron. Pero claro, naturalmente se ve que ese proceso yo lo escondí, quién sabe bajo cuántas llaves en mi inconsciencia, y pude tener una infancia plenamente feliz, una adolescencia maravillosa. Inclusive nunca me afectó ni siquiera en mi vida sexual porque no estaba a flor de piel, pero el tema lo empecé como a vivenciar después de varias campañas, después de sentir la presión, sobre todo personal, mental, de lo que fue mi candidatura a intendente, en la cual por un lado agradezco muchísimo el recorrido, pero bueno, también en este sentido entiendo que tuve que trabajar mucho en mi interior, porque yo soy muy autoexigente conmigo, yo soy mi propia enemiga en muchas situaciones y no me daba el tiempo ni siquiera a veces de poder llorar, de poder explicar qué es lo que me estaba pasando. Y a veces esta misma autopresión en el hecho de las notas, de las recorridas, de no poder estar con mis hijos, de no poder estar con familia, de poder hablarlo mucho obviamente con Fabián, con mi marido. En ese sentido empecé a sentir que había como un abuso que quizás era más psicológico, una manipulación que tenía que ver con el dale que vos podés, dale que vos podés, dale que vos podés, y la verdad es que no podía. Entonces, acompañada por supuesto con la posibilidad de poder ir a terapia y de poder trabajarlo, de dónde venía esta angustia, descubrí que lo tenía muy guardado, claro, muy como cajonado en mi interior, y fue ahí donde pude trabajar lo del abuso, que por supuesto tiene una relación completamente directa al tumor que tuve que atravesar, claro, después, poliocarcinoma antes de ser mamá. Entonces, creo que también en ese sentido, el hecho de poder hablarlo tiene que ver con una sensación que... Ana, lo decías vos, sanar, ¿no? Y eso te permitió sanar y sanar todo el proceso que atravesaste. Por guardarlo te terminaste enfermando. Es lo que pasa con personas que han atravesado situaciones similares o grandes traumas. Ahora,
A mí me gustaría preguntarte qué pasó en tu familia, qué pasó con ese primo mayor, qué camino se siguió ahí, ¿pasó algo con él? ¿Sigue su vida lo más normal? No es una cuestión de nombres y No. es algo que... No, pero por eso digo, no quiero personalizarlo, o sea, Está bien. fue una situación, fue intrafamiliar, yo eso lo hablaba con mi mamá inclusive hoy a la mañana, porque claro, a mí me agarró laburando, los chicos en Zoom, empezaron a llegar mensajes, por supuesto que lo primero que hizo mi mamá fue querer abrazarme y acompañarme en este proceso, y la familia no tuvo, digamos, en este sentido ningún ruido, porque la que salió fortalecida fui yo. El hecho, digamos, decanta también un poco en eso, ¿no? En sanar yo y que la vida, y como saben soy muy creyente, que Dios se ocupe de poder sanar a aquellas personas que también han sido víctimas quizás de otras situaciones, porque, digamos, no es resguardar la familia, ni cuidarlo, ni que sea un secreto a voces. Sé que esta persona después ha tenido un accidente y creo que desapareció, o sea, no tuvimos más contacto, o sea, que desapareció de mi vida completamente. Claro. Entonces, quizás ahí también pudo haber habido, y estoy pensando un poco en voz alta, como cierta liberación, o sea, no me tuve que encargar yo. Claro. Por eso, exacto. No juzgar al otro por lo que hizo, porque entiendo que también ha tenido sus motivos, pero no hacerme cargo del otro. Creo que ahí pude trabajar mucho el tema de la culpa, ¿no? Y focalizarme en mí como para poder sentirme con la necesidad de contarlo y obviamente trabajando todo lo que tiene que ver con la violencia de género, con el tema de los abusos, con la cuestión también de los distintos colectivos que van surgiendo, con la diversidad, que fue el tema de la semana, y no como una cuestión ideológica, tomarlo como una bandera política, porque no importa en el partido donde estés, no importa dónde te estés criando, todos venimos de distintos lugares, de distintos sectores, de distintos entornos familiares, no importa cuál sea tu estrato social, te puede pasar. Lo que sí vamos a decir, Ana, es que más allá de tu historia personal, lo que sí tenemos que decir es que es muy difícil, porque generalmente el abuso se produce, como vos decías, en un ámbito intrafamiliar, que era muy difícil ir a decirle a alguien que alguien de la familia que te parece querido, conocido, se produce en el ámbito laboral y se complica porque pierdo el trabajo. Pero sí que si está esta oficina y está gente trabajando en el tema es porque los tenemos que denunciar. Lamentablemente, este es un hecho en primera persona, es muy difícil, vos sos la víctima, es en primera persona. De hace mucho tiempo atrás pero también, hay que acompañar a las víctimas a poder ponerle un nombre, y no público porque esto es otra cosa, pero a decirle y que el mensaje sea a estas personas que se aprovechan de los ámbitos justamente de mayor confianza, que no. Que tiene que haber una denuncia con nombre y apellido y justicia detrás y el acompañamiento además a la víctima. Vos en este caso sos la víctima de otra época, que fue diferente, que tal vez si uno lo decía en esa época te decían, no, es que claro, no digas nada. La victimización y la acusación en realidad a la persona que sufrió el abuso, ¿no? Es señalar a la víctima. Claro, que es lo que hablábamos ayer, porque esto no es en contra de nadie, sino para que podamos aprender a decir que no naturalizar estas cuestiones que porque son en un seno familiar o en un seno laboral o lo que pueda llegar a pasar adentro de una oficina por miedo a perder tu trabajo o por miedo a ser juzgada y no solamente por una cuestión que tenga que ver con los hombres, también el rol de la mujer acá es muy importante. Nosotros vemos todo el tiempo lo que significa la violencia en las redes sociales, ustedes también como comunicadores la deben pasar, y la verdad que creo que ahí el abrazo tiene que ser como para que empecemos a pensar y a sentir hacia dónde vamos como sociedad en este futuro. El hecho de que tengamos un lugar que te pueda sentir acompañada y que pase en un lugar público es lo mismo que sucede en lugares privados. Y que nuestros hijos entiendan cuáles son los límites de cada uno y va más allá de que sea hombre o mujer o lo que sienta esa criatura. Por eso me parece muy importante lo que decía Ana y Ciro, de no tener miedo a denunciar, de no tener miedo a hablar, porque hoy, por suerte, con todo este trabajo que se viene haciendo hace años, creo que también está ahí en no caer en la situación del qué dirán, o que te pueden juzgar por decir tal o cual cosa, o que a veces puedes hacer una declaración simplemente para tener después algún beneficio. No,
no tiene que ver con eso. Bien. Tiene que ver con una responsabilidad y por supuesto con qué tipo de personas estamos criando, aquellos que tenemos la bendición de ser mamás. Está muy bueno, la mirada puesta en el legado y en cómo cambiamos y transformamos toda una construcción cultural, ¿no? Gracias. Eso es interesantísimo. Seguramente que tu mensaje le llegó a muchas mujeres que tal vez lo pasaron y que lo están procesando y bueno, justamente la forma de contarlo y contárselo a los hijos y a todos. Bueno, un abrazo virtual desde acá porque no podemos, pero te abrazamos desde acá y gracias por el testimonio, muy valiente por supuesto. A ustedes por el tiempo, los quiero mucho, un beso enorme a todos y a toda la producción. Gracias. Y hacemos acá la primera pausa en el de 12 a 14 de hoy viernes. Así es, ya venimos.